Saludos, mi nombre es Lenny Febres, soy residente de segundo año del posgrado de Medicina Interna del Hospital Dr. Raúl León Otero. El día de hoy vamos a dar inicio al primer bloque de la asignatura Genética Médica, donde vamos a abordar algunos puntos como el concepto y la importancia de genética y el concepto de los cromosomas y su importancia. La genética es la rama de la biología que estudia las características hereditarias de los organismos y cómo se transmiten de generación en generación de padres a hijos. Esta disciplina se encarga de investigar los genes, que son las unidades hereditarias que contienen información genética de todos los seres vivos. A través de la genética se puede comprender la herencia de los caracteres físicos y, muy importante, de las enfermedades que se transmiten genéticamente, el funcionamiento de los mecanismos de la reproducción, entre otros aspectos relacionados con la herencia y la biología humana. Los cromosomas humanos. Estos se encuentran contenidos en el núcleo de todas las células humanas. Son portadores de los genes y están compuestos principalmente de ADN y de proteínas. Los humanos tenemos 46 cromosomas en total, es decir, tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son cromosomas autosómicos y un par es el par sexual. Los cromosomas sexuales, que son el par número 23, en las mujeres tienen 2 cromosomas X y en los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Estos cromosomas son los que determinan el sexo biológico del individuo y también influyen en algunas características sexuales y reproductivas. A la derecha vemos cómo un cromosoma se va desprendiendo en hebras de ADN y finalmente nos muestran la estructura de un ADN. En cuanto a la estructura de los cromosomas, la estructura básica de los cromosomas se comprende o se compone de ADN y de proteínas. Los cromosomas tienen 2 cromátides hermanas idénticas, que son 2 hebras de ADN unidas por un centrómero. Así como está esquematizado en la imagen que está a la izquierda de nuestras pantallas, tenemos el telómero, que está en el extremo, digamos, más distal de las cromátides. Y están unidas estas en el centro por una estructura llamada centrómero, que las une con los otros 2 brazos, que son los brazos largos, otras 2 cromátides hermanas, que a su vez tienen distintas bandas y finalmente tienen una constricción y una estructura que se llama estructura satélite. Entonces, finalmente, las 2 cromátidas que comprenden el brazo corto se unen a través del centrómero con las otras 2 cromátidas que forman el brazo largo y forman la estructura tradicional del cromosoma, que típicamente se presenta en forma de X cuando se visualiza durante la mitosis. Cada brazo de cromosoma se comprende de 2 cromátidas hermanas y está compuesto por una sola molécula de ADN. En cuanto al ciclo vital de una célula somática, tenemos que esto también es conocido como ciclo celular o ciclo vital, y es el proceso que abarca desde la formación de una célula hasta su división en 2 células hijas y consta de varias fases. Las tenemos esquematizadas en la imagen inferior. Tenemos primero la fase G1, es donde la célula crece y lleva a cabo sus funciones biológicas normales. También aquí se sintetizan proteínas y órganos necesarios para el siguiente paso del ciclo celular. Es la primera imagen que tenemos a la izquierda, una célula con 2 hebras allí de 2 cromátides de cromosoma. Luego tenemos la fase S o la fase de síntesis, donde la célula replica su ADN y cada cromosoma se duplica, formando entonces 2 cromátides hermanas que son idénticas y que se unen por el centrómero, y nos da entonces aquí la típica característica de X. Luego tenemos la fase G2, es donde la célula continúa creciendo y continúa preparándose para la división celular. Se producen proteínas necesarias para la división celular y se lleva a cabo la verificación del ADN duplicado. Ya luego tenemos la fase M, entramos en la mitosis propiamente dicha, donde tiene lugar la división celular en sí. Se divide el núcleo en un proceso llamado mitosis y se dividen los citoplasmas resultantes en un proceso llamado citocinesis. El resultado final lo vemos al extremo derecho de la imagen. El resultado final son 2 células hijas genéticamente idénticas
a la primera célula que comenzó este ciclo celular. Entonces, de esta manera, una célula da origen a 2 células más. Después de la fase M o fase de mitosis, las células pueden pasar a la siguiente ronda del ciclo celular, que es la fase G1, y entonces entran nuevamente a lo que es el ciclo celular y al final vuelven a replicarse. O lo otro que puede suceder es que entren en un estado de reposo llamado G0, donde la célula se mantiene en un estado funcional, pero no se divide activamente. Es importante destacar que el ciclo celular está estrictamente regulado para garantizar la correcta replicación y división de las células. Las células somáticas, cualquier célula del organismo excepto las sexuales, siguen este ciclo regularmente para proporcionar un reemplazo y crecimiento adecuado de todos nuestros tejidos y órganos. Ahora hablaremos un poco de la meiosis. La meiosis es el proceso de división celular que ocurre en las células sexuales, en los gametos, para producir células reproductoras haploides, es decir, con la mitad del número de cromosomas que las células somáticas. La meiosis consta de 2 divisiones consecutivas, llamadas meiosis 1 y meiosis 2, que la podemos ver en la imagen esquematizada de la derecha, donde cada una de ellas a su vez se divide en distintas fases: la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, que corresponde a la meiosis 1, y luego tenemos la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, que corresponden a la meiosis 2. Entonces, en la meiosis 1, los cromosomas duplicados se emparejan y se intercambian segmentos de ADN entre ellos en un proceso llamado recombinación genética o crossing over. Este proceso es muy importante porque le otorga variabilidad genética a los gametos resultantes. Entonces es la segunda imagen que vemos allí, meiosis 1 o cromosomas homólogos, donde ya ocurrió la recombinación genética. Luego los cromosomas homólogos separan sus cromátides hermanas y se redistribuyen en células hijas separadas, llamadas células hijas haploides. Aquí ocurre una primera división de este material genético en dos células. Y ahí comenzaría lo que es la meiosis 2. En la meiosis 2, las células hijas resultantes de la meiosis 1 se dividen nuevamente, pero esta vez sin replicación previa del ADN. De manera similar a la mitosis, las cromátides hermanas se separan y se redistribuyen en las células hijas finales, que son también haploides. Entonces, la meiosis 1, su resultado final fueron 2 células haploides, y luego en la meiosis 2, cada una de estas células se vuelve a dividir en 2 células haploides o 2 núcleos, resultando al final de la meiosis 2 4 células haploides. Entonces, el resultado final de la meiosis es la producción de 4 células haploides, cada una con la mitad del número de cromosomas de las células madres originales. Estas células son los gametos masculinos, espermatozoides en los hombres, y los gametos femeninos, ovocitos, en las mujeres. La meiosis es fundamental para la reproducción sexual y la generación de la diversidad genética. Al fusionarse durante la fertilización, los gametos aportan información genética única a la descendencia, promoviendo la variabilidad y adaptación de las poblaciones. Cada una de estas células de la meiosis 2 va a tener 23 cromosomas, que al unirse en el proceso de fertilización con su otro gameto, que también va a tener 23 cromosomas, va a dar origen entonces a el total de números de cromosomas que tenemos los humanos, que son 46. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones médicas del análisis cromosómico? Tenemos que el análisis cromosómico es una técnica utilizada en medicina para el diagnóstico y estudio de diferentes trastornos genéticos y enfermedades. Algunas de las aplicaciones médicas del análisis cromosómico son el diagnóstico prenatal mediante el análisis cromosómico de células fetales obtenidas a través de procedimientos como la amniocentesis o la biopsia de trofoblasto, y esto permite detectar anomalías cromosómicas en el feto, identificar trastornos como síndrome de Down, entre otras.
Además, se puede hacer diagnóstico postnatal. El análisis cromosómico también se utiliza para confirmar o determinar la causa de trastornos genéticos y enfermedades en los recién nacidos o en personas de todas las edades. Puede ayudar en el diagnóstico de condiciones como el síndrome de Turner o el síndrome de Klinefelter. En cuanto al estudio de la infertilidad, el análisis cromosómico se emplea para investigar posibles anomalías cromosómicas en las personas con problemas de fertilidad. Puede ayudar a determinar si existen alteraciones estructurales o numéricas de los cromosomas que pueden estar afectando la capacidad reproductiva de los individuos. También pruebas de portadores. Algunas enfermedades genéticas están asociadas con alteraciones cromosómicas específicas. El análisis cromosómico permite detectar portadores de estas alteraciones, lo cual puede ser relevante para tomar decisiones reproductivas. Y el estudio del cáncer, ya que el análisis cromosómico de células tumorales, conocido como cariotipo tumoral, puede proporcionar información sobre aberraciones cromosómicas asociadas con ciertos tipos de cáncer. El análisis cromosómico ha contribuido significativamente a la comprensión y manejo de diversas condiciones genéticas y enfermedades, permitiendo una intervención médica precisa y personalizada. La información fue extraída del libro Harrison, Principios de Medicina Interna, su 15ª edición, y las imágenes fueron extraídas de la web. Gracias por su atención.